Conociendo la Biblia. A partir del verso 14 al verso 26 del capítulo 6 de Éxodo, vemos los datos de la familia de Moisés y Aarón. Y su procedencia de Leví explica la relación tan especial de esa tribu con Dios y su ministerio intercesor. Y se describe nuevamente la comisión de Dios a Moisés y la designación de Aarón para ser el vocero de Moisés. A pesar de la clara evidencia de la autoridad de Dios y de las numerosas señales de advertencia, el faraón no atendió el mensaje de Dios. Tales manifestaciones del poder de Dios llegaron a ser un símbolo perpetuo de la soberanía de Jehová sobre toda la creación y las naciones. La misión que Moisés debía realizar era difícil, y él lo sabía, de ahí que no quería aceptarla en un principio. Cuando Moisés y Aarón volvieron a presentarse delante del faraón, la cuestión en juego era la misma de antes. ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca? En adelante, por medio de una serie de manifestaciones del poder de Dios, el faraón llegaría a reconocer quién es Jehová. El carácter sobrenatural y el poder de Dios manifestarían esas evidencias que iban a ser demostradas, cómo se manifestaba la autoridad tanto de Dios como de su mensajero. Pero pese a tal demostración de ese poder y la autoridad de Dios, Faraón rechazó a su enviado y su mensaje. El corazón de Faraón se endurecía. Su reino, al igual que su familia, sufrirían las consecuencias de su incredulidad. Éxodo capítulo 8 al verso 13 dice la palabra de Dios: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad milagro, dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endurecía, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Los magos de Faraón tenían poder, ¿no? Lograron imitar el milagro de Moisés hecho por el poder de Dios. Satanás puede también manifestar mucho poder. Puede convencer a quienes rechacen someterse a la autoridad de Dios. No obstante, Dios demuestra que la imitación sobrenatural de Satanás es inferior a su poder divino. ¿En qué formas se utiliza la imitación sobrenatural de Satanás para decepcionar al hombre de hoy? ¿Cómo nos podemos proteger del peligro de su engaño? Es bueno reflexionar en esto. La primera plaga. Vamos a ver las manifestaciones del poder de Dios en este capítulo del Éxodo. Dice la primera plaga: sangre. Capítulo 7, de los versos 15 al 20. Le dice Dios a Moisés: Ve por la mañana, Faraón, y aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no lo has querido oír.
Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Dios envió una primera plaga sobre el pueblo de Faraón por su rechazo hacia Moisés. Y las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. En Egipto, toda la vida del país dependía del Nilo. Este río se consideraba como una fuente de vida, y Dios les hizo ver su poder sobre la vida misma al convertir las aguas en sangre. Era imposible que la vida continuara mucho tiempo sin el agua. Una vez más, los magos pudieron imitar la señal divina. Sin embargo, el faraón no tomó en cuenta el hecho de que no pudieron anular lo que Dios había hecho. El pueblo tuvo que seguir sufriendo debido a la falta de agua. Y nuevamente, Faraón se negó a reconocer la autoridad de Dios. Con el corazón endurecido, se rehusó a escuchar, tal como Dios lo había dicho. La segunda plaga, ranas. Dice el capítulo 8, de los versos 1 al 5. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, de aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti y sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Una semana más tarde, Moisés regresó a pedirle al faraón que dejara ir a Israel y al pueblo de Dios, pero no para que le sirvieran, para que pudieran adorar a Dios y servirla en el desierto. Pero le advirtió que de rehusarse, Dios enviaría una plaga de ranas a invadir todo el territorio egipcio. Habría ranas en las casas, en el campo, en las cocinas, hasta en las recámaras del palacio. El faraón no accedió a la petición y la plaga invadió otra vez. Y como ya vemos, otra vez los magos pudieron imitar la plaga, pero no pudieron contrarrestarla. Solo consiguieron añadir más ranas. Y el faraón entonces llamó a Moisés y a Aarón para que retiraran la plaga. Prometió dejarles salir conforme a lo que Dios había demandado. Y Moisés permitió que fuera el faraón mismo quien pusiera fecha a la eliminación de las ranas de su territorio, como demostración de que Jehová es el Dios verdadero y en ese momento el causante de esa situación. Una vez resuelto el problema, el faraón se arrepintió de su promesa y no les dejó salir de sus tierras. Y vamos a ver la tercera plaga. Piojos. Capítulo 8, verso 16 al 17. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, del cual se volvió piojos, y así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto.
Como el faraón no quiso someterse a la autoridad de Jehová, Dios envió otra plaga. Dice, todo el polvo de la tierra se volvió piojos. Estos insectos picaban y eran sumamente molestos. Lo invadieron todo, no había dónde escaparse de ellos. Los magos de Faraón trataron de imitar la plaga, pero ya no pudieron hacerlo. Ya habían tenido suficiente. Estaban convencidos y dieron testimonio ante el Faraón de que era un asunto, de que este tema era obra, dice, del dedo de Dios. Se dieron cuenta de que este Dios era distinto a los suyos. Sin embargo, el Faraón, en su terquedad, rechazó la evidencia. La cuarta plaga, moscas. Capítulo 8, verso 20 al 24. Dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, sobre toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos, sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Dios envió multitud de moscas. En todo el cercano oriente las moscas eran consideradas sobrenaturales. Los egipcios adoraban a un señor de las moscas llamado Belzebub. Los eruditos señalan que las moscas que aparecieron eran las que conocemos como el tábano, y representaba a Ra, que era uno de los principales dioses de los egipcios. Así que Dios demostró su superioridad sobre los dioses egipcios mediante las plagas. Dios controlaba tanto el tiempo como el lugar donde se infestaban las plagas, y determinaba también a dónde iban. Dice que permanecieron en todas partes, excepto en Gosén, lugar donde habitaba el pueblo de Israel. Dios controlaba asimismo el momento en que invadían, y anunció el día de su llegada y de su salida. Dice, para que sepas que yo soy Jehová. Después de tal demostración del poder de Dios, el faraón intentó negociar con Moisés. Ofreció concederles un día feriado para que adorasen a Jehová, pero con tal que no lo hicieran en la tierra. Entonces Dios exigía que salieran de las tierras de Egipto para adorarle. Y no podrían agradarle en ninguna otra manera. No podían adorar en Egipto y obedecer a Dios a la vez. El faraón trató de obtener otra concesión. Les permitiría ir al desierto, siempre y cuando no se alejaran mucho. Pero Moisés no podía aceptar esta propuesta porque las instrucciones de Dios eran que se alejaran de Egipto hasta una distancia de 3 días de camino para ofrecer sacrificios aceptables a Jehová. Les era indispensable cumplir sus órdenes al pie de la letra. Sin embargo, después de la discusión, esta vez el faraón pidió que oraran a Dios para que cesara la plaga de moscas. Mas cuando éstas fueron retiradas, cambió de parecer y de nuevo se negó a dejarles en libertad. La quinta plaga, muerte del ganado. Capítulo 9, versos 1 al 6. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que él me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir,
y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente, Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Ante esta nueva negativa de Faraón, Dios envió una plaga que atacó exclusivamente el ganado de los egipcios. Y esta plaga resulta especialmente significativa si tomamos en cuenta que las vacas se consideraban sagradas. Jehová demostraba que con esto su superioridad ante las deidades egipcias. Una vez más, se observó el absoluto control de Dios sobre la plaga que designó entre el ganado de los egipcios y de los israelitas. Israel quedó exento de daños. No obstante, pese a las sobrenaturales señales, el faraón rehusó someterse a Dios. La sexta plaga, llagas. Capítulo 9, verso 10 al 12. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Dice que Dios asoló a los egipcios y a sus animales con llagas. A pesar que la plaga se esparció sobre todo el reino, acarreando un continuo dolor para el pueblo, el faraón siguió firme en su posición. No permitió que Israel saliera a rendirle culto a Jehová. La séptima plaga, granizo. Capítulo 9, verso 22 al 24. Dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y Dios volvió a manifestar su poder delante del faraón y su pueblo. Esta vez la tormenta era de granizo y azotó todo su territorio. A pesar de que se les avisó para que quienes reconocieran la autoridad de Dios quedaran a salvo. En efecto, el granizo solamente afectó a quienes rechazaron su autoridad, la autoridad de Jehová. Aquellos que respetaron la palabra de Dios guardaron sus animales y se albergaron en sus casas. Pero muchos fueron los que no creyeron en su palabra y sufrieron una gran pérdida. La severidad de este juicio fue un factor determinante para que el faraón se arrepintiera. Y le pidió a Moisés que detuviera la tormenta y prometió dejar salir a los israelitas. Y Moisés aceptó su palabra, aunque sabía que éste cambiaría de parecer como lo había hecho anteriormente. De cualquier manera, el granizo cesó. Al pasar la tormenta, el faraón volvió a cancelar su permiso. Y llegamos a la octava plaga. Langostas. Capítulo 10, verso 12 al 14. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país
todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes, ni la habrá después. Dios envió una vez más una demostración más de su poder. Los egipcios tenían la creencia de que sus cosechas eran favorecidas por sus dioses. Por eso, cuando Jehová envió una plaga de langostas para devorar todas sus cosechas, derrumbó su insensatez. Cuando Moisés proclamó la llegada de esta invasión, nadie lo tomó a la ligera. Los funcionarios del gobierno, el faraón, comenzaron a presionarlo para que dejara salir a los israelitas, antes de que todo Egipto fuera destruido. Ante esta presión, el faraón mandó llamar a Moisés y ofreció dejarle salir si eran tan solo una delegación la que salía de sus tierras. Podrían ir los hombres, no así las mujeres ni los niños. Pero Dios demandaba que todo el pueblo participara de la adoración. El faraón estaba dispuesto a someterse a Jehová, pero solo parcialmente. Para Moisés, una sumisión a medias no era sumisión. Dios demanda de una entrega absoluta, o todo o nada. Ante la actitud del faraón, Dios desató la plaga. Y después de ver la destrucción causada por las langostas, el faraón volvió a pedir la ayuda de Moisés, y aunque Moisés detuvo la plaga, el faraón se negó de nueva cuenta a dejarlos ir. La novena plaga. Tinieblas. Capítulo 10, verso 21 al 23. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Dios envió otro juicio. Vino sobre Egipto, dice, una gran oscuridad, y la densidad de las tinieblas era tal que superaba a cualquiera que se hubiera experimentado jamás. La oscuridad que envolvió a los egipcios fue total, no se veía, dice, nada. Esta situación duró 3 días, demostrando así la superioridad de Jehová sobre la divinidad egipcia representada por el sol. Una vez más, el faraón intentó someterse parcialmente a la autoridad de Dios. No esta vez accedió a que saliera todo el pueblo, con todas sus, pero dejando atrás sus posesiones. Solo que Dios demandaba la adoración de su pueblo con todas sus pertenencias, ya que de esa manera darían testimonio de que todo lo que ellos poseían le pertenecía a Jehová. Tal testimonio estaría incompleto si ellos eran separados de sus pertenencias. Fue por esta razón que Moisés rechazó la propuesta de Faraón. Era necesario que llevaran consigo todo su ganado, porque lo utilizaban en su adoración. Ahora vemos el corazón de Faraón, que estuvo dispuesto a acceder a las demandas de Dios. Sin embargo, no accedió a someterse totalmente y a reconocer la autoridad de Dios. Siempre quiso imponer sus condiciones. Siempre quiso mantener su propia autoridad al mismo tiempo. Y Dios no acepta esta clase de sumisión. Él es universalmente soberano. Sus mandatos son absolutos. No se prestan a negociación. Y esa
esa actitud de Faraón presentó a su vez una tentación para el pueblo de Dios. Varias veces se les ocurrió rendirse, sin insistir en el cumplimiento absoluto de los planes de Dios para con ellos. Algunos se vieron tentados a aceptar las ofertas y mejores condiciones que le proponía Faraón. Pero Dios requirió de una obediencia total, tanto de parte del Faraón como de parte de ellos. Y esta enseñanza nos presenta dos lecciones importantes. En primer lugar, en nuestras vidas, como en el caso de Faraón, Dios exige una sumisión absoluta, no a medias. Él quiere nuestra dedicación total. En segundo lugar, surge la tentación de ser complaciente con el mundo y no cumplir con todas las ordenanzas de Dios para nuestras vidas. Al comprender la voluntad de Dios para nosotros, no debemos conformarnos con menos. Hemos de buscar el cumplimiento cabal de lo que Dios nos indica. Y será muy bueno marcar estos dos principios en nuestra vida. Hermanos, amigos, ¿qué situación o decisión en su vida se identifican con estas dos lecciones? ¿Qué desea Dios que haga usted? ¿Qué es lo que Dios le pide a usted? La palabra nos anima a no conformarnos con menos. La palabra nos anima a que podamos cumplir de una manera cabal con la voluntad de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿qué implica en este caso? ¿Qué pasos debo tomar para asegurar el cumplimiento cabal de su voluntad? Éxodo capítulo 10, en el verso 27, dice algo muy puntual. Dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y el 28 dice, y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Con esta negativa, la terquedad de Faraón llegó al colmo. Este rechazo resultó en una confrontación final entre Jehová y el Faraón. Antes de partir, Moisés le advirtió al Faraón que habría una demostración más del poder de Jehová que traería graves consecuencias para Egipto. En breve, el Faraón habría de recibir una respuesta definitiva a su pregunta. Y entonces comprendería quién es Jehová. La Biblia muestra la soberanía de Dios aún en medio de una tierra pagana. El poder de Dios no se limita a Israel o a donde su pueblo sale victorioso. Jehová es soberano en todo el universo y su designio es absoluto. No hay poder divino ni humano que pueda detener el poder de Dios. No hay poder divino ni humano que pueda detener su mano. A pesar de la presencia de una oposición hacia Dios, hacia su plan, hacia su pueblo, no faltan quienes tratan de obstaculizar su plan divino de cualquier manera. Dios vencerá cualquier oposición. No tenemos por qué temer a quienes se oponen a su obra, siempre y cuando confiemos en Él. Y así como en nuestra vida en el Señor, ¿qué desea Dios que usted haga para servirle y darle gloria con su vida? ¿Qué desea? No faltará quien o qué se oponga a este plan, pero recuerde que en Dios está nuestra victoria y su pueblo jamás estará solo. Conociendo la Biblia, en esta página, El Camino. Dios los bendiga.